recibir la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu hogar, Señor, para estar unidos en el cuerpo de Cristo, Señor, y para ser elegidos, Señor, para ser recipientes de la gracia y la gloria de tu Jesucristo. Tomamos, Señor, todo lo que nos darás hoy, Señor, con corazones abiertos, con mentes abiertas, Señor, porque es tu palabra, Señor, comprado por el sangre de tu Hijo, Señor. Y pedimos también, Señor, que bendigas a la maestra de los niños, a Nanis, que lo bendigas a ella, a la instrucción que tiene para ellos. Igual también para mí, Señor, que sea tu deseo, que se cumpla tu palabra y tu enseñanza para todos, incluyendo a mí. Damos gracias, Señor. Bendiga este sábado, este mensaje y los niños, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nos pasamos, hermanos, otra vez de nuevo. Es un gran privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y hoy nos encontramos en el libro de Efesios. Y va a ser a capítulo 6, de versos 10 a 20. Voy a pedir que, no sé si está mi esposa Alejandra, si me puede ayudar a traducir. Pero lo voy a leer en inglés, hermanos. Pido que me sigan en español, si se puede. Bueno, the infallible word of God says in Ephesians 6, verse 10, we're going to read up to verse 20. Finally, be strong in the Lord and in strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in high places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and the shoes as your shoes for your feet, having put on the readiness of the gospel, given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all flaming darts of the evil one, and take on the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit, with all the saints, and also for me, that the words be given to me in opening of my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Amén. Amén. Y quería compartir con ustedes un video que hice. I don't know if you could help me share that video, Martín, if we were able to do it. Pero ese es solo una ilustración de, the armor of God, el armamento de Dios. Ahí están los pies de paz del Evangelio, el escudo de la fe.
Después el casco de salvación. Y la espada de la palabra. Y ahí se ve todo junto. Y si no quieren ver, se los mando. Tiene un audio también que te dice cada parte. Pero ahí está, hermanos. Muy bien. Yo les mando un texto si lo quieren, de recuerdo. Está bien padre. Esto solo es una ilustración. Y quiero empezar. Vamos a regresar a nuestros versos de hoy. Okay. So the first thing I just want to make sure that we're on the same page about it is that Primeramente quisiera que estuviéramos en el mismo we punto. recognize that Scripture is talking about the whole armor of God. Estamos reconociendo que la escritura habla de toda la armadura, This is not a metaphor, no es una metáfora. and this is a description of the unseen. Esta es una descripción de lo que no se ve. But let's back up a little bit and understand Ephesians. Pero vamos a regresarnos un poco a entender Efesios. And we start with this question: what was the purpose of the writing to the Ephesian church? Y empezamos con una pregunta de qué fue el propósito de escribir esta carta hacia los Efesios. And I hope we can answer that with this series we've been doing. Y ojalá que con estos temas lo podamos responder. We have already observed that this epistle serves as a survey of the gospel instruction. Esta epístola hemos visto que sirve como un análisis de a survey, Or summary. como una encuesta. And this church had received during Paul's 3-year ministry in Ephesus. Y lo que había recibido esta iglesia en los 3 años del ministerio de Pablo. And this is also want to share a little bit of the structure of the letter. Y también quería compartir un poco de la estructura de esta carta. So this letter is divided into 2 parts. Esta carta es dividida en 2 partes. The first half, which we heard sermons about, La primera es la que hemos escuchado las predicaciones are about the indicative. del Indicativo. Hey Google, moment. Creo que se dice indicativo. What does that mean? ¿Y qué significa esto indicativo? Indicative means what we learn and know solely based on the scripture of God. Lo que aprendemos y lo que sabemos solamente a través de la palabra de Dios. And so the first half of the letter Y la primera parte de la carta a los Efesios is foundational to that. es fundamental. And this is based on the gospel and its power. Y esto es basada en el evangelio y su poder. And the second half of the letter Y la segunda parte de la carta is transitioned by this key verb. es transicionada por este verbo clave. In chapter 4, verse 1, you don't have to turn there, En but capítulo I'm saying 4:1 it. no tienen que volver ahí, pero lo The verb estoy is citando. to walk. De caminar. And you can see this as a letter, verb, second part. Y lo pueden ver como una carta a un verbo y la segunda parte. And the call to walk is grounded in Paul's description of the origin and nature of Christian life. Y el llamado a caminar está originado en el caminar cristiano. This is key because to walk helps us understand the second half. Esto es clave porque las palabras caminar nos ayudan a entender la segunda parte de Efesios. Many pastors say that the second half is highlighted by the word imperative. Muchos pastores dicen que la segunda parte es resaltada por la palabra imperativo.
What does that mean? ¿Y qué significa eso? And to be imperative De ser imperativo is a lot like the verb walk, es mucho como el verbo caminar, because imperative is the action of living out a Christian life. porque el imperativo es vivir una vida cristiana. And I'm sticking within biblical context. Y estoy yo quedándome en el contexto bíblico. People may misuse that term. Varias veces tal vez se usa de diferentes maneras esta palabra. And so we have this dynamic that Paul Entonces tenemos esta dinámica que Pablo is expressing to the church of Ephesians. está expresando a la iglesia de Efesios, It is to learn of the gospel and its power, de aprender del evangelio y su poder, and that helps us walk y eso nos ayuda a caminar to live out our Christian life. para vivir nuestra vida cristiana. You can say the more that we know about God and His holy word Podemos decir que lo más que sabemos de Dios y de su palabra and the saving power of His grace, y la poder salvadora de su gracia helps us grow in our journey of faith, nos ayuda a crecer en nuestro caminar de la fe, especially considering we live in a current and dark and evil age. considerando que vivimos en unos tiempos muy oscuros. An example of that today in this passage, Un ejemplo de eso en este pasaje it helps us understand the perseverance nos ayuda también a entender la perseverancia which comes from the Lord que viene del Señor until the Savior's return. hasta que venga nuestro Salvador. And so, with that, let's start with verse 10. Y con esto vamos a empezar en el verso 10 de Efesios 6. And I'll be going through verse by verse, Vamos a ir verso por verso and we will see what the Word of God has for us. y vamos a ver lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Verse 10, the infallible Word of God says, Verso 10, la palabra de Dios dice: "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might." Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Verse 10 signals El verso 10 nos señala a farewell un adiós in the body of this letter, en el cuerpo de esta carta a los Efesios, with the key message con un mensaje clave for the Christian to be strong. para que el cristiano sea fuerte. And yes, a Christian is intentionally implied. Y sí, para el cristiano es implicado. We are to be strong in the Lord Debemos ser fuertes en el Señor and in the strength of His might. y en el poder de su fuerza. Being strong is an imperative. Siendo fuerte es un imperativo. Remember, that means to live out something. Y acuérdate que eso significa vivir algo, vivir tu fe. Here it is to be strong in the Lord. Dice que seas fuerte en el poder de su fuerza. But what is the indicative part? Pero ¿qué es el indicativo? What is the word of instruction that will build us up to do that? ¿Qué es la palabra que nos instruye para a que hagamos eso? Or equipped us? O que nos ayude a hacer eso. And just a hint, it has a lot to do with the gospel. Y es una clave, tiene mucho que ver con el Evangelio. In verse 11, El 11, the word of God says, "Put on the whole armor of God, revístanse con toda la armadura de Dios, that you may be able to stand against the schemes of the devil." para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. The word full armor, La palabra toda la armadura, transliterated from the true Greek, en el griego, is that it sounds more like the word panoply. suena mucho como la palabra panoplia. This means the war tools Eso significa las herramientas para la guerra or war gear. o la armadura para la guerra. This isn't just a pretty armor. Esto no es solamente una armadura bonita. This is a set of tools set for a warrior ready to go to war. Esas son herramientas para alguien que va a pelear, para que vaya a la guerra.
The armor has a specific purpose. La armadura tiene un propósito específico. And being true to the words of the Apostle Paul, Y siendo verdaderos a las palabras del apóstol Pablo, these are tools of warfare. estas son herramientas para la guerra. These are tools that are given to us by God Son herramientas que son dadas por Dios with our specific instruction, con instrucción específica. not to be used against one another, No son para que las usemos unos o contra otros, but against the devil. pero contra el diablo. The Hebrew word for devil, La palabra hebrea para diablo, more truly said, is adversary más verdadera, es adversario or the deceiver. o el engañador. Other people also translated it as the accuser. Otros lo traducen como el acusador. Verse 12 continues. El 12 continúa. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers and against authorities, against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. This all sounds very obvious, but our war is not against each other. Y esto suena muy obvio, pero nuestra guerra no es unos contra otros. But boy, when we go home and turn on that TV, Pero cuando vamos a casa y prendemos esa tele, we can see how the devil is very deceiving. podemos ver cómo el diablo es un engañador And he turns neighbor against neighbor. y pone en contra vecino contra vecino, Nation against nation. nación contra nación, Race against race. raza contra raza, A set of beliefs versus a set of beliefs. una creencia contra otra, Which orients us to the true enemy. que nos orienta hacia el enemigo verdadero, Or reorients us that the use of God's armor y nos orienta al usar el armadura de Dios, is truly for the cosmic powers que es verdaderamente para las regiones celestes, an evil spiritual force in heavenly places. una fuerza de maldad en las regiones celestes. We are equipped to go to war against the unseen evil. Estamos armados para ir contra el mal que no podemos ver. This isn't a war for flesh. Esto no es una guerra de carne, This is a war of spirit. esto es una guerra de espíritu. The significance of this is that Paul makes us aware El significado de esto es que Pablo nos hace ver that there is a fracture in the cosmos. que hay una fractura en los cosmos. We're not talking about Star Wars or Star Trek here. No estamos hablando de Star Wars ni Star Trek. Although it may sound that way, Tal vez brothers. suena de esta manera, But this is real life. pero esto es la vida real. And I think they probably borrowed from the Lord's scripture. Y yo creo que ellos prestaron algunas cosas de las escrituras. This is not a metaphor. Esta no es metáfora. The original words in scripture do not lend itself to be in the form of a metaphor. Las palabras en las escrituras no se prestan para ser en forma de metáfora. The full intention is that we understand La intención de estos versos es que entendamos that there is a war going on. que hay una guerra que está pasando. And this war predates the existence of this world. Y esta guerra Or is before. es antes de este mundo, But it entered through Adam. pero entró por Adán. And the moment we are redeemed in Christ, Y el momento que seamos redimidos por Cristo and our souls are counted in heaven, y nuestras almas se son contadas en el cielo, we become targets of Satan. nos convertimos en blanco para el diablo.
And sometimes we might be looking at spiritual forces of evil at point blank. Y a veces vemos a estas fuerzas de maldad hacia el frente. But the Lord has equipped us with every defense and even offense. Pero Dios nos ha armado con cada defensa y ofensa también. The Lord's panoply to go to war against Satan. La panoply de ir en guerra con Satanás And his demons. y sus demonios. Verse 13. Verso 13. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Church, how many of us have accepted Christ ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a Cristo and left behind our former lives? y hemos dejado nuestra vida pasada? You know the answer in your heart. Ustedes saben la respuesta en su corazón. Verse 13 makes it clear to us Verso 13 nos lo hace muy claro, that we must take up the whole armor of God. que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, All of it. toda, Not a part of it. no una parte, Not sometimes carry the heavy shield. no tomar a veces el escudo You know what? This helmet is just o este casco, pretty hard. es un poco duro. Keep it all on. Todo tengo la puesto. We are called to war, Estamos llamados a la guerra to fight for para the glory of the pelear Lord para la gloria de Dios daily. diariamente. And knowing we have done all to stand firm. Y sabiendo, Standing firm does not depend on how much we make. estando firmes, no depende en cuánto ganamos, It doesn't depend on how smart you are. no depende en qué inteligente seas, It doesn't depend on how much people like us no depende en cuánta la gente nos quiere or how skilled we are o qué habilidosos somos or our talent o nuestro talento or what we have as possessions. o lo que tenemos de posesión. You see, nobody has it better than another Nadie lo tiene mejor que el otro, because everything proceeds from the Lord. porque todo viene de Dios, All of it. todo. And with the permission of the Lord, Y con el permiso de Dios we can take offense and charge with His sword. podemos tomar la ofensiva y ir con nuestra espada, His word. su palabra. Standing firm is 100% faith. Estar firmes es 100% de fe And it's 0% us. y es 0% de parte de nosotros. And 100% Y 100% allowing Christ de permitir a Cristo to abide in us que habite en nosotros and us in Him y nosotros en Él, as bondservants to what He has called us to. como consiervos a lo que Él nos ha llamado, The life that He's given up for our iniquity. a través de la vida que Él ha dado por nuestra iniquidad. That's the gospel. Ese es el Evangelio. Therefore, having fastened the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness. Están, Verse 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Now, brothers, one thing is how many of us
have a good understanding of what the belt really does. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros entendemos lo que el cinto hace? The belt has a very specific function. El cinto tiene una función muy específica. The Apostle Paul at this time El apóstol Pablo en este tiempo was currently under house arrest. estaba detenido en casa, encarcelado en casa. And the armor he's looking at, Y, most people agree, y en la armadura la que está escribiendo, muchas personas están de acuerdo, is that of a centurion. como un centurión. This is not to get into the metaphoric, Y no es para meternos a la metáfora, but through faith we believe pero por fe nosotros creemos that this was a true display of what God has revealed to him. que esto es una muestra de lo que Dios le había revelado, As a way to equip our faith as armor. para que nosotros seamos equipados con esta armadura. The Apostle Paul, knowing that his end destiny was to be beheaded, Y el apóstol Pablo, sabiendo que su destino era ser decapitado, was in daily battle. y era una lucha diaria para él. And just to be honest, brothers, De ser honestos, hermanos, I don't think I'd even come close to the Apostle yo Paul. no puedo ser ni un poco como él, I don't even think I'll be able to pick up a pen. ni podría tal vez levantar una pluma. I'll probably be stuck with a knot in my throat Estaría yo con un nudo en la garganta and in dire need of prayer y and en mucha necesidad de oración help to really y put on the armor. ayuda para en verdad ponerme la armadura de Dios en esta situación. But that's my flesh speaking. Pero esta es mi carne hablando. So let's get to the true spiritual here. Vamos a ir a lo verdadero espiritual. So the function of the belt of truth. La función del cinto What does a de belt verdad. do? ¿Qué hace un cinto? The belt is used as a function to hold up the entire armor. El cinto es usado como una función para sostener toda la armadura en su lugar. If the belt slips, Si el cinto se deshace, if it rips, si se rompe if you don't have a belt, y si no tienes, the rest of the armor cannot hold up. toda la armadura no puede sostenerse. And you won't even have a rest for the sword. Y no tendrás ni un lugar donde poner tu espada. The Apostle Paul is intentionally telling us El apóstol Pablo nos está intencionalmente diciendo, truth la verdad holds everything up. sostiene a todo en su lugar. Being truthful Ser verdadero, holds it all up. todo lo sostiene. If we're not true to the Lord, first of all, Si no eres verdadero hacia el Señor, primeramente, how can I be true to my neighbors? ¿cómo puedo ser verdadero hacia mi vecino? How can I be true in faith? ¿Cómo puedo tener verdadera fe? The truth is, it would all fall apart. Y la verdad es que todo se caería. Many believers, Muchos creyentes, just like us, are called to be living in truth and integrity. como nosotros, hemos sido llamados a vivir en verdad y en integridad. Many pastors believe Y muchos pastores creen, that this word may be exchanged for true theology. esta palabra también se puede intercambiar por teología verdadera. And by faith, Y por fe, I believe that these go together. yo creo que estas van juntas. Because the more we read of the Word of God, Porque lo más que leemos de la palabra de Dios, the more we learn, lo más que aprendemos, the more Christ reveals us our need for the truth. lo más que Cristo nos revela nuestra necesidad por la verdad. He is the truth, the way, and the light. Él es el camino, la verdad y la vida. Without Him, we're Sin Él nothing. no somos nada. And so that calls us to live truly. Entonces eso nos causa vivir en verdad. Now for the breastplate, Ahora para el escudo, no, sorry. this breastplate is La coraza de la justicia. the breastplate was known to be the heaviest section of armor. Y la coraza era reconocida como
la pieza más pesada de la armadura. And it's usually placed over the torso. Y normalmente está en el torso. Its primary purpose was to protect the vital organs of the body. Y su propósito era proteger los órganos más vitales de tu cuerpo. Usual weapons wielded were arrows, swords, Como las lanzas y las espadas or objects. Yeah. o objetos te ayudaban a proteger. The classical view of many pastors in history La manera en que pastores ven esto en la historia is that this is a call es que este es un llamado to have a true heart before the Lord. para tener un corazón verdadero delante de Dios. If we have any unconfessed sin that we have not held captive, Si tenemos pecados que no hemos confesado y que no hemos tomado cautivos, any sins that we have not given to the Lord, cualquier pecado que no le hemos dado al Señor, then our breastplate becomes very brittle. entonces nuestra coraza se hace muy débil. And this is a vital function Y esta es una función vital, because this protects our vital spiritual organs. porque esto nos protege nuestros órganos vitales espirituales. And this is a individual message Y este es un mensaje individual for every listener and reader. para cada persona que escucha y lee. To me too, brother. So Y I'm para not mí- an exception to this. To me too. Yo también. Continuing on to verse 15. Verso 15. And as for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz. You know, one of the most important things for a soldier Una de las cosas más importantes para un soldado and an army is the march. en un ejército es la marcha. You see, the march is very embedded in history. La marcha está muy resaltada en la historia, Especially in American culture. especialmente en la cultura americana. And how many of us can recall going to a big gathering, a ceremony, ¿Cuántos de nosotros podemos recordar ir a una ceremonia or a football game? o un estadio de fútbol? And we often see a display by the military or ROTC soldiers Y muchas veces vemos la armada o la ROTC displaying the march haciendo una marcha in honor of their country. honrando su país. The march is so vital La marcha es muy vital, that in the mobilization of military soldiers, que un grupo de soldados militar marchando, many soldiers were referred to as foot soldiers. muchos se refieren a ellos como soldados de pie. And when a soldier's feet is not protected, Y cuando los pies no están protegidos, then the mobilization to carry out his mission was compromised. entonces la movilización de su misión ha sido puesta en riesgo. And this is a real life fact. Y ese es un hecho real. An example of this is the Un ejemplo. Korean War during the 1950 to 51. Un ejemplo de esto es la guerra de Corea en 1950 al 51. During and after these years, many photographs surfaced En estos años muchas fotos showcasing severe cases of frostbite. fueron mostradas, muchos casos de cuando se congelan los pies. And in these Korean terrain, soldiers were unprepared. Y en estas tierras muchos soldados coreanos no estaban preparados.
The conflict during this war was climate penetrating the shoes and boots of soldiers. Y el conflicto en esta guerra era el frío llegando hacia los pies, no siendo bien cubiertos por lo que tenían. The damage was so severe that soldiers had permanent damage on their feet. Y el daño fue tan grave que los soldados tenían dañados sus pies permanentes. Including amputation or irreparable damage. Incluso fueron algunos amputados o daños muy irreparables. Perhaps the most arguable memory of this war Tal vez el recuerdo más resaltado en esta guerra really wasn't the Koreans. no fue los coreanos, Instead, the logistical unpreparedness of the soldiers' feet. en vez fue que los soldados no estaban preparados con el calzado correcto. Now, the photos are too graphic to share here. Y las fotos son muy gráficas de mostrarles, By your own discretion, you Pero- can get a really good idea. pero ustedes pueden imaginarse. To get into perspective Para ponernos en perspectiva with our scripture, con la escritura, not a single weapon was wielded yet. ninguno de welded, Arma? welded, like, Weapon. oh, ninguna arma fue usada. Sorry. But the greatest enemy Pero el más grande enemigo was the vulnerability of their feet. fue que sus pies estaban vulnerables. The Apostle Paul says in this scripture that we are to cover our feet with the gospel of peace. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que cubrir nuestros pies con el evangelio de paz In order to stay mobile, para que podamos estar móviles, ready, listos, active for the Lord. activos para el Señor. And we can see here Y podemos ver aquí that if we lose the gospel of peace, que si perdemos el evangelio de la paz, will we lose our feet? perderemos nuestros pies. The gospel is vital. El evangelio es vital. And I believe the point is clear. Y yo creo que el punto es claro. What the Apostle Paul is trying to tell Y us. que lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. I just want to take it one step deeper Y lo quiero tomar otro paso un poco más into the meaning of the gospel of peace as shoes for our feet. en el significado del evangelio de la paz como zapatos para nuestros pies. Now, just want to make you aware, this is not a new idea that the Apostle Paul is making up. Y les quiero decir que esta no es una nueva idea que el apóstol Pablo está inventando. So, bookmark your Bible really quick, Pongan aquí un marcador en su Biblia and we're going to turn to Isaiah y chapter vamos a ir 52, a Isaías 52, verse 7. verso 7. And as you turn there, Y al voltear, I'm going to let you know that te quiero decir the Apostle Paul quotes Isaiah 52:7 que in el Romans, apóstol Pablo, él habla de Isaías en Romanos 10:15. 10:15. Now, you don't have to turn there, but No tienes que voltear ahí, pero keep that in mind, ten eso en mente. because he has been equipping what he's sharing throughout his whole ministry. And Isaiah 52:7 reads, Isaías 52:7. "How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings the good news, who's publishes peace, who brings the good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns." Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión,
Tu Dios reina. When we walk, brothers, Cuando caminamos, hermanos, it is as if when you turn the TV, you see the president's best soldiers march before him. eres cuando ves, cuando prendes la tele y ves los soldados mejores del presidente marchan. And these are the most highly trained people in the entire world. Y estos son las personas más entrenadas del mundo. The world's best, many would say. Los mejores del mundo dirían. But when we walk in the gospel of peace, Pero cuando nosotros caminamos con el evangelio de la paz, that was bought by blood, eso fue comprada por sangre, by the Son of the Most High. por el Hijo del Altísimo. And how beautiful Y qué hermoso are the feet of him who brings the good news, son los pies de los que traen las buenas nuevas, who shares peace, quien comparte la paz, who shares the good news of del happiness, que trae las buenas nuevas de gozo, who shares salvation. del que anuncia la salvación. And that is beyond any of the world's most prestigious soldiers marching. Y eso es mucho mejor de cualquier soldado, el soldado más prestigioso en este mundo. And what a privilege that we all can wear that. Y qué privilegio que todos podemos usar eso. That is for every Christian to equip. Eso es para todo cristiano que use. The good news Las buenas nuevas is shared here in the Old Testament. aquí está siendo compartida en el Antiguo Testamento. And how beautiful, Y qué hermoso, how lavished, qué grandioso and how privileged we are now y qué privilegiados estamos hoy that we are able que to walk somos this way. que podemos caminar de esta manera. One thing to notice before we move on to the next section of armor Algo de notar antes de ir a la siguiente parte de la armadura is that the gospel of peace needs to be realized. es que el Evangelio de la paz tiene que ser realizada. And I'm not saying just I know where to find it in the Bible when I need it. Y no es de decir, oh, yo sé dónde está cuando lo necesito en la Biblia. No, and you know, it's just like the hermana Irma shared just earlier. Como la hermana Irma compartió, It needs to be understood, brothers. tiene que ser entendida. And when we accept it, Y cuando nosotros lo aceptamos, do we know it? lo sabemos. And if you don't, learn it Y si no lo sabemos, vamos a aprenderlo. and live it. Y vívelo. This is how we walk. Así es como caminamos. How would one know if we walk in the gospel of peace ¿Cómo sabría alguien que caminamos en el Evangelio de la paz if we can't share it? si no lo podemos compartir? If I was asked by a person, Si a mí me preguntan, it could be right after church. puede ser después de la iglesia. I could be pumping gas in our Podríamos family estar van. echando gas en el carro. He says, "Hey, brother, I'm in need. Y What do you te have for dice, me?" hermano, necesito algo. ¿Qué tienes para mí? Then you shoo those people away. Muchos le dicen, ay, vete. But if we walk in a gospel of peace, Pero si caminamos en el Evangelio de la paz, oh, in my mind, I would say, "Oh, brother, en mi mente yo diría, hermano, you just gave me a gospel opportunity. tú me diste una oportunidad del Evangelio. You better be ready." Está listo. And may the Lord call that person. Y que el Señor le hable a esas personas. And all of us, Y a todos, including myself, incluyéndome a mí mismo, we should know the riches of the gospel deberíamos de saber las riquezas del Evangelio and of peace this way. y de paz en esta manera. The greatest peace knowing La that we could know paz más grande que podemos saber, conocer, is to know that when the final day comes, es de conocer que cuando el día final venga, we have nothing to fear. no tendremos nada que temer, Because the Lord has called us to His side. porque el Señor nos ha llamado a su lado. And when that final judgment comes, Y cuando ese juicio final venga, nothing in history or in creation nada en la historia ni en la creación
has known the type of wrath that will come, va a conocer el tipo de ira que vendrá, or the type of judgment o el tipo de juicio that is so true, que es tan verdadero, so holy, tan santo, that will pierce anything. que va a atravesar cualquier cosa. Verse 16. 16. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all flaming darts of the evil one. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. When we imagine the shield of faith, Cuando imaginamos el escudo de la fe, many of us probably imagine about 2 feet in diameter, muchos nos imaginamos a un escudo de 2 pies, perhaps like the size of a pizza dish with a handle on it. tal vez como un plato para la pizza de ese tamaño. This is not the description Paul's giving. Y esto no es la descripción de lo que está dando Pablo. Instead, the true shield El verdadero escudo is a protection for the entire body. es una protección para todo el cuerpo. In Paul's case, Y en el caso de Pablo, protection for the entirety of the Christian soul. para protección para toda el alma del cristiano. In the Apostle Paul's time, Y en el tiempo del apóstol Pablo, to get a sense, para tener un sentido, a centurion typically equipped a shield, un centurión tenía un escudo and they were between 6 to 8 feet tall y eran de 6 a 8 pies de altos, and about 3 to 4 feet wide. de 3 a 4 pies de ancho. Why such a large shield? ¿Por qué un escudo tan grande? They were used to control crowds, Estaban usados para controlar mucha gente, deflect weapons, para protegerse de armas, riots, de mucha gente rebelándose. and in formation, Y en formación, soldiers would come together los soldados se juntaban and they would unite with their shields y se unían con sus escudos and they will create y crean a very specific tactic, una táctica muy específica, a wall that was a shield, una pared que era un escudo. that is almost Y eso, impenetrable, que eso no se puede penetrar. obviously by force of man. Tal vez con fuerza de hombre sí, This is such a great tactic. pero esta es una táctica tan Yeah. buena It is still used today by law enforcement. que en estos tiempos los policías todavía usan esta táctica. So now that we have a mental idea of what the shield is, Ahora que tenemos una idea mental de lo que el escudo era, let's get to its true purpose. vamos a llegar a su propósito verdadero. The shield protects us in all circumstances El escudo nos protegía en todas las circunstancias to extinguish the flaming darts of the evil one. para usar contra las lanzas del enemigo. And one of the best examples is found Y uno de los mejores ejemplos lo encontramos in the book of Zechariah, chapter 3, en el libro de Zacarías 3, verses 1 through 5. 1 al 5. Let's go ahead and turn there. Zechariah, chapter Zacarías 3, 3, verses 1 through 5. 1 al 5. Alright. So let's go ahead and start. Zechariah chapter 3, verses 1 to 5. The Word of God reads, Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan. Remember, the Hebrew word for Satan is accuser or adversary. ¿Te acuerdas que
La palabra hebrea para el diablo era acusador o adversario. Standing at his right hand to accuse him. Verse 2. And the Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, O Satan. The Lord has chosen Jerusalem to rebuke you. It is not this brand plucked from the fire." Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. And the angel said to those who were standing before him, "Remove the filthy garments before him." And to him he said, "Behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments." And I said, "Let them put on a clean turban on his head." So that they put on a clean turban on his head and clothed him with garments. And the angel of the Lord was standing by. Amen. We should have a very literal biblical example now of what Satan does. Tenemos que tener un ejemplo muy claro de lo que Satanás hace. And this is probably the best exact example of what Paul is sharing to us. Y esto es un ejemplo muy exacto de lo que Pablo nos está diciendo. Scripture calls him the accuser in the Hebrew. Las escrituras lo describe como en el acusador. Also the adversary. O el adversario. And imagine he was at the right side of Joshua, ready, accusing him. Y imagínate, estaba enseguida de Josué acusándolo. Who is he accusing him to? ¿Y a quién se lo estaba acusando? It's not his friends. No era hacia sus amigos. It's not by those in the temple. Ni para los que estaban en el templo. He's accusing him to the Lord. Estaba acusándolo hacia el Señor. Remember the first verse in our passages today, that there are evil forces in even heavenly places. Recuerden que hay fuerzas de mal en los lugares celestiales. Trying to accuse us. Intentando de acusarnos. This is exactly it. Esto es lo que estaba pasando aquí. And I pray that the church acknowledges everything from this passage in Zechariah. Y le pido a Dios que nosotros reconozcamos todo lo que dice aquí en Zacarías. Everything was done to protect Joshua from Satan. Y todo fue hecho para que sea protegido Josué de Satanás. And who protected him? ¿Y quién lo protegió? It was the angel of the Lord. Fue el ángel del Señor que lo protegió. Many pastors and theologians Muchos pastores y teólogos unanimously believe that this is the pre-incarnate form of Christ. unánimemente dicen que este es Cristo antes de venir a la tierra. Amen. So what did Joshua do? Entonces, ¿qué hizo Josué? There is no physical action written in these passages. No hay descripción física que hicieron en estos pasajes. What we understand, Lo que entendemos, all Joshua could do todo lo que Josué pudo hacer is place his faith on the angel of the Lord. es poner su fe en el ángel del Señor, Standing before him, estando delante de él, the one who he is being accused to. el que le estaban acusando. In the book of Romans, Paul shares En Romanos, Pablo comparte that Christ is both Redeemer and Judge. que Cristo es Redentor y Juez. Today, Satan accuses believers of their sins Ahora Satanás acusa a los creyentes de sus pecados and of their unworthiness to belong to the kingdom of God. y de cómo no tienen valor y no pueden ser parte del reino de Dios, Just as he did to Joshua. así como lo hizo hacia Josué. This is not done to lead people to repentance. Y esto no lo hace para llevar a la gente al arrepentimiento. Don't be fooled, he's a deceiver. No sean engañados, él es el engañador. I have seen this time and time. Y esto lo he visto una y otra vez.
He does it to lead many people into despair. Esto lo hace a la gente para que los lleve a no tener esperanza, As a way to paralyze many. como en manera para paralizar a las personas And not be able to function effectively as Christians. y para que no puedan funcionar efectivamente como cristianos. The only answer we have La única respuesta que tenemos from these vicious attacks from Satan de estos ataques de Satanás is our integrity, that we are justified by faith, que somos justificados por la fe and to cling on to that shield of faith y que nosotros nos aferremos a este escudo de la fe as hard as we can. muy fuerte. This doesn't matter how strong you are. No importa qué fuerte seas, Instead, the measure is faith. en vez lo que debemos de tener es fe. Just as the angel of the Lord removed the iniquity of Joshua, Así como el ángel del Señor quitó la iniquidad de Josué, our iniquity of sin is removed by the blood of Christ. nuestra iniquidad también es removida por la sangre de Cristo. And upon his return, we too will be dressed with new garments. Y también cuando Él regrese, nosotros también seremos vestidos de nuevas vestiduras. So have assurance, church, Entonces ten esperanza y estén seguros of our Iglesia. saving faith de nuestra fe salvadora in Christ. en Cristo. Continuing on in our scriptures, verse 17, Siguiendo en el verso 17 en Efesios, and take on the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. The helmet is what protects our head. El casco es lo que protege nuestra cabeza, Which is what makes everything function. y que lo que hace a todo funcionar, mover. Here's where it's easy to deliver a fatal blow. Aquí es donde te pueden matar de pegar cuando te pegan. We've seen this with David. Lo hemos visto con David. Also, something to note Y algo que notar, is that Satan cannot kill the soul que Satanás no puede matar nuestra alma, because it doesn't belong to him. porque Amén. no es de él, Amén, así es. That is the Lord's. ese es del Señor. Así es. Amén. That is something he'll never have possession of. Y eso es algo que nunca tendrá posición de él. Así es. For those of us called to salvation, Para aquellos que somos llamados a la salvación, we're called to have our minds filled somos llamados a tener nuestras mentes llenas by our salvation. de nuestra salvación. Our salvation is, Nuestra salvación it is past. es pasada, It was bought by Christ. fue comprada por Cristo, It is present. We're Es- living it out. es presente, la estamos viviendo en este momento, And it is future, y es en el futuro, which will be fully realized when Christ que returns. va a ser completamente realizada cuando venga Cristo. We all are called to protect our mind Somos todos llamados a proteger nuestra mente and know y saber that you are the Lord's. que tú eres el Señor, Without a doubt that we are saved. sin duda que eres salvo, And without a doubt y that sin we are in duda Christ. que si estamos en Cristo. Hold every thought captive, Toma cada pensamiento cautivo, leaving nothing dejando nada to germinate in our mind. que quede en nuestras mentes. Not for the sword. Ahora para la espada. The sword is an offensive weapon. La espada es una arma en defensa. Now this is the sword of spirit. La espada del Espíritu. Paul speaks of a sword of spirit
which is the Word of God, Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, who is Jesus himself. que es Cristo mismo. Many scholars, Muchos estudiados and not true Christians, y que no son cristianos debate the authorship of Paul, debatan que si Pablo escribió esto, specifically this whole letter, específicamente toda esta carta, especially other key letters that have Christian truths. y también otras cartas que tienen verdades claves. This dispute Y este desacuerdo at heart en su corazón ties into attacking the Word of God. es para atacar la palabra de Dios. And what they want you to do Y lo que quieren que hagas, is instead trade it for this, que lo cambies por esto, for a twig. por un palito. And you can imagine how ridiculous you would be going to war with something Y like puedes this. imaginarte qué ridículo deberías ir a guerra con uno de estos. And I was actually expecting all of you to laugh. Y estaba esperando que se rieran, pero Because it's a joke. porque este es un chiste, But it's not a joke pero no es un chiste. when Satan has very educated deceivers Cuando Satanás tiene personas que son con mucha educación, ready to con mucha deceive you, escuela, listos para engañarte, ready to deceive your children, engañar tus hijos, ready to para trade engañar y para intercambiar the most offensive weapon in this universe el arma más poderosa en este universo for mere child's play. por algo pequeño y de juguete. Our greatest weapon is Christ Nuestro arma más poderosa es Cristo and His Word. y su palabra. And when we lean on Christ, brothers, Y cuando nos recargamos en Cristo and when we know His Word, y cuando conocemos su palabra, and once again, I'm not talking about I know where to find this in the y Bible. no estoy hablando de yo sé dónde encontrarlo en la Biblia, I'm talking about the times that Satan catches you. yo estoy hablando de los momentos donde Satanás te confronta People come at you with ideas. o gente viene a ti con ideas falsas, When they throw false scripture at you. cuando te dicen escrituras malinterpretadas. That's the time to wield the sword Ahí es donde sacas tu espada and wield it against them. y la sacas contra ellos. This will cut through any wall of an idea Esto cortará contra cualquier pared de ideas, any deception, cualquier decepción or any complex intellect y, crafted by Satan. y contra cualquier intelecto que es hecha por Satanás. All of this is to be supplemented Todo esto es para que sea suplementado by what Paul shares in verse 18, por lo que Pablo comparte en el 18, which reads, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Prayer is essential in every season. La oración es muy esencial en cada etapa. It is direct communication with God. Es comunicación directa hacia Dios. How blessed are we to be able to speak to the Son of God, Qué bendecidos somos que podemos hablar hacia al Hijo de Dios, who's at the right hand of God. que está a la diestra del Padre. For all we know, Satan could be there, Por lo que sabemos, tal vez puede estar ahí Satanás accusing us before the throne of the Lord. acusándonos ante el trono de Dios. And sometimes we don't want to pray. Y a veces no queremos orar.
And when we don't pray, Y cuando no oramos, and when we don't pray for one another, y cuando no oramos unos por otros, we forget how to use our armor. nos olvidamos cómo usar nuestra armadura. This is as vital, Esto es vital like a soldier in the middle of a war field. como un soldado en medio de la guerra, Being in direct communication estando en directa comunicación with his commanding officers con su oficiante, who are ready to deploy any assistance needed quienes están listos para mandar cualquier ayuda que se necesite at moment's notice. en el momento de que saben. But prayer goes beyond that. Pero la oración va más allá de esto. When we pray for one another, Cuando oramos unos por otros, we ask God to shield and protect le pedimos a Dios que protege our brothers in Christ. nuestros hermanos en Cristo. Sometimes the Lord spares us from many things, A veces el Señor nos libra de muchas cosas and we're unaware y no estamos of many of the unheard prayers y no vemos a veces de las oraciones that many did for us. las que muchos han hecho por nosotros. The times of fasting, En los tiempos de ayuno even the secret prayers of the heart. y hasta las oraciones secretas en nuestros corazones. Those do count. Esas cuentan. This is where we're to be alert Aquí es donde tenemos que estar alertas and always keep on praying y siempre orar for the household of God. por los que habitan en la casa de Dios, For all of us here in the church of God por todos los que estamos aquí en la iglesia de Dios, and our brothers in Christ. nuestros hermanos en Cristo. Right now there are many brothers worldwide in Christ Hay muchos hermanos en todo el mundo en Cristo facing literal que persecution. están pasando por persecución literal. We've been talking of the spiritual, but there are times where the spiritual and the physical do meet. Hemos hablado de lo espiritual, pero hay veces que lo espiritual y lo físico sí se encuentran. And spiritual weapons wielded do take up physical weapons of this world. Y las armas espirituales They take up physical weapons. también toman armas físicas. And many have passed away in nations like Nigeria, Y muchos han muerto como en naciones como en Nigeria, others in Syria, otros en Siria, some even in this city. tal vez algunos también en esta ciudad. And the thing is, sometimes we hear it and we don't pray for it. Y a veces lo escuchamos de ello, pero no oramos por ellos. So I'd love to invite our church to pray for them too, consider Invito them. a nuestra iglesia también a orar por los que están perseguidos y considerarlos. The scripture does say that the martyrs Pero la escritura dice que los mártires have a special place in Revelation. tienen un lugar especial en Revelación, They'll be the ones dressed in garments singing a new song. que ellos van a ser vestidos cantando un canto nuevo. In verse 19, Verso 19. the word of God says, "And also for me, that the words may be given to me in opening of my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel." In 24, which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar sin temor el ministerio del Evangelio a conocer, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hablé sin temor como debo hablar. The Apostle Paul concludes this section of Scripture El apóstol Pablo concluye esta sección de la Escritura by requesting prayer pidiendo por oración, for him to continue to proclaim the mystery of the gospel para que él pueda continuar a proclamar el Evangelio boldly as an ambassador in chains, como un prisionero, as he ought to speak. como él debe de hablar. And let us remember, brothers, he's currently under house arrest.
Y vamos a recordar, él está encarcelado. Might be literally in chains. Tal vez él tenga cadenas literales, But the chains he's also speaking of pero las cadenas que él está hablando aquí is about also being a bondservant to Christ. de ser un siervo hacia Dios, hacia Cristo, To say that he is chained to Christ. de decir que él está en cadenas. And this is a state of being a Christian Y ese es un estado de ser un cristiano, servant to the highest degree. un siervo cristiano al poder más grande. And as he awaits his death, Y él esperando su muerte, he's asking for supplication, él está pidiendo por súplicas, for perseverance, por perseverancia, to keep sharing the gospel. para seguir proclamando el Evangelio. And not just speak it, declare it boldly, Y no nada más hablarlo, sino proclamarlo sin temor, as he ought to speak. como debe de hablar. The apostle shares that he too is always in need of prayer, El apóstol Pablo también comparte que él siempre necesita la oración and how we are to be praying for one another, y cómo debemos de orar unos por otros, raising each other up levantándonos unos a otros in the full armor of God. con la armadura de Dios. And brothers, if the apostle Paul asked for prayer, Y hermanos, si el apóstol Pablo pide oración, how much more do we need prayer? ¿cuánto más nosotros? I'm not an apostle, brother. Yo no soy un apóstol, I'm just Josh, your brother from this church. yo solo soy Joshua, tu hermano. I'm one of you. I'm nobody special. I need prayer a lot too, Yo también necesito oración and we all do. y todos lo necesitamos. And to summarize these verses, Y para concluir estos versos, we as believers struggle against powers. como creyentes nosotros batallamos contra poderes We wrestle with these evil forces. But when we do, y cuando batallemos con esto, we do it in the Lord. lo hacemos en el Señor. We don't do this with our hands. No lo hacemos con nuestras propias manos, We do this with the armor of lo God, hacemos con la armadura de Dios which has been endowed to all of us. que se nos ha dado a nosotros. Each element is equipped Cada elemento with the form of the gospel, está equipada con una forma del Evangelio. and this was shared to the church of Ephesians Y esto fue compartido a la iglesia de Efesios and explained in the first half of this letter. y ha sido explicado en la primera parte de esta carta. And it was also explained for us, the reader, Y también explicada hacia nosotros, el que lee and the listener. y el que escucha. So being fully furnished with both Teniendo los dos completamente. the indicative, El indicativo, which is what we know, lo que sabemos, what we ought to learn lo que debemos de aprender of God's word, de la palabra de Dios, especially the gospel. especialmente el Evangelio. We're to be fully furnished to walk, Tenemos que estar completamente equipados para caminar, to stand imperatively, para pararnos imperativamente, to do the action of the Lord, para hacer la acción del Señor, de Dios, de Cristo. so we can say that we have done all to stand firm Y podemos decir que hemos hecho todo esto para estar firmes until Christ returns. hasta que Cristo regrese. And let's be honest, church. Y vamos a ser honestos, iglesia. Let's just start with the belt of truth. Vamos a solamente empezar con el cinto de la verdad. Are we wearing the full armor of God? ¿Estamos usando toda la armadura de Dios? Or have we exchanged it, ¿O la hemos intercambiado parts for imitations? por imitaciones?
We all know that answer in our hearts. Y todos sabemos esta respuesta en nuestros corazones. But let's be truthful before the Lord Pero vamos a ser verdaderos ante Dios. and put on the belt of truth Y today, vamos a ponernos el cinto de la verdad. so all of our armor can be held up. Para que toda la armadura pueda ser sostenida. And let's put on the full armor of the Lord, Y vamos a ponernos toda la armadura de Dios. the panoply, El patacle. the war garments of the Lord, Las vestiduras de la guerra. not of our own, but of the Lord. No de nosotros, pero del Señor. Let us pray. Heavenly Father, we come before you. Lord, how much, Father, have we learned through your word that we need you? How much have we been shown, Lord God, through the words that you've given Paul to the Holy Spirit, that we fall short in the flesh. But I pray, Father, that you encourage us, Lord, to put on your war garments, to wear them faithfully, truthfully, in faith, knowing that we are saved, equipping the word of your Son, Jesus, and having done all to wrestle against the evil forces in this current dark age. And until your Son comes, Lord, may we pray in supplication for one another. May our church be lifted by your word, by one another. May we, Lord God, edify one another with the gifts that you give us to do so. May we not sit on our armor, but be mobilized for your gospel. Forgive us, Lord, if we've fallen short. But help us wear the armor, Father. Forgive us too, Lord God, if we've gone to war with one another and not against the evil one. May we be forgiven by you, Lord God, so that every thought is held captive. So that just like Joshua, Father God, there is nothing, not one thing, for Satan to accuse us of before you. We pray this with all of our hearts, Lord God, and we give it all to you. Thank you for your word, Lord. Thank you for showing us your grace, your truth, the might that we are to equip, that you give us, Lord, that you dress us with. We pray, Lord God, as Christians, Lord God, that you help us march as soldiers of the Lord in our daily lives and stand for Christ. We thank you, Father. Help us also protect the bread of Christ, your church, and do this so faithfully. In Jesus' name we pray. Amen.